Hola amigas y amigos del primer Congreso de Tarot de Uruguay. Mi nombre es Flavio Pastor y estoy aquí para compartir una ponencia de técnicas de tarot aplicadas a las cartas CLO. Por supuesto, respetando el diseño original del mazo sin forzar las características que tiene. Antes que nada, quiero darle las gracias a Mariana Martínez y a Rodrigo Díaz por la invitación para estar aquí el día de hoy. Muchas gracias Mariana, muchas gracias Rodrigo, tanto por la invitación como por todo el trabajo que están haciendo para sacar adelante exitosamente este proyecto que es el primer Congreso de Tarot de Uruguay. Muy bien, vamos directamente a la ponencia. Acompáñenme, espero que encuentren varias ideas novedosas y algunos consejos que les puedan servir en su práctica ordinaria con el tarot. Aquí vamos. Las cartas CLO se originaron en una serie de animación llamada Card Captor Sakura, donde esta niña, Sakura Kinomoto, de 10 años, deja escapar unas cartas mágicas de un libro. En estas cartas estaban contenidos seres mágicos. Ella debe ahora recapturar todos estos seres y encerrarlos de nuevo en las cartas. En la misma serie de anime se descubrió que estas cartas se podían utilizar como un oráculo y entonces las cartas ya se vendían originalmente como un juguete y comenzó a utilizarse como un oráculo. Vamos a una comparativa entre la estructura del tarot y de las cartas CLO. El tarot tiene 78 cartas y las cartas CLO tienen 52, es el set base y hay algunas cartas extras que también pueden integrarse como parte del oráculo. En tarot tenemos arcanos mayores y menores y en las cartas CLO no tenemos esta división, pero tenemos 6 guardianas de algunos atributos. Ahora vamos a ver cuáles son estos atributos que podríamos reconocer como una carta con otra jerarquía. En lo que se refiere a los arcanos menores del tarot tenemos 4 palos y en general en el mazo de cartas CLO tenemos 6 atributos. En los tarots Rider White tenemos escenas, objetos. En el tarot de Marsella tenemos objetos y algunos personajes. En las cartas CLO todas las cartas solo incluyen un personaje, no tiene escenas. Y entre el tipo de personajes podemos encontrar mujeres, mujeres jóvenes, animales fantásticos y algunos objetos. Y solo hay una carta con un personaje masculino. Las cartas CLO se dividen en dos grandes grupos, las cartas solares y las cartas lunares. Ahora, las cartas, esta división contiene los 6 atributos que mencionamos anteriormente. En las cartas solares tenemos la luz, tierra y fuego. Esta tierra y fuego comparten las mismas características que conocemos así por la teoría de los 4 elementos. Y luz, si tuviéramos que definir de alguna manera, su atributo sería como la suerte. Las cartas lunares incluyen a Dark, la oscuridad, al agua y al viento. En este caso, oscuridad sería, su característica sería sobre la sanación. Así, no digo que llegue a hacer un trabajo así con la sombra, pero sí es un trabajo de reposo para hacer un trabajo de introspección que sea sanador. Aquí les presento a 3 de las 6 guardianas. Tenemos a luz, tierra y fuego. Oscuridad, agua y viento. Si piensan incluir algunas cartas extras, en este momento cuando compren sus cartas CLO, seguramente incluye algunas cartas extras. Puede ser así Nothing, la nada. Esta carta del corazón, que se conoce como la carta sin nombre, y la carta de la esperanza. Este juego de cartas tienen que ver con una película, entonces por eso no se encontraban en el paquete original de cartas CLO. Pero en este momento no hay ningún impedimento que las podamos usar como las lecturas en las técnicas que vamos a ver hoy. Como no existen definiciones de manual para estas 3 cartas,
pueden considerar que la carta de la nada es una carta de negatividad, de tristeza y soledad. La carta sin nombre nos dice que es una hoja en blanco y el resultado depende de lo que decidamos y hagamos nosotros. Y la carta de la esperanza es una carta de serenidad, calma y fe. Estos quedan como unos significados adivinatorios que han sido desarrollados por los fans de la serie. Entonces, dada la estructura del mazo y el tipo de figuras que tenemos a nuestra disposición, ¿cómo podemos elegir un significador? Significador es una carta que te representa a ti o a tu consultante o a ti misma en la tirada. Esto aplica para lecturas presenciales y es más relevante si la lectura es remota. Generalmente en tarot usamos las figuras de la corte para representar a nuestros consultantes o a nosotros mismos si estamos en la lectura. ¿Qué maneras podemos elegir un significador? Puede ser una selección intuitiva. Esto se refiere a que a nuestro consultante le mostramos algunas cartas y le permitimos que escoja la que más le guste o que sienta que resuena más con su situación. Astrológicamente, de nuevo tenemos las asociaciones astrológicas de los signos del zodiaco con las figuras de la corte. Ahora vamos a ver cómo podemos resolver esto con las cartas CLO porque no hay signos del zodiaco vinculados directo a las cartas. Por el tipo de personalidad, igual podemos, alguien que conocemos, podemos escoger una carta de la corte que vaya de acuerdo a su personalidad. Y una selección aleatoria es dejar que el mismo mazo haga una carta más del mazo. Esto, por ejemplo, si tenemos una tirada tipo cruz celta que queremos poner un significador, la situación y la carta horizontal, entonces podemos dejar que la misma tirada sea la que incluya la carta del significador. Con las cartas CLO podemos utilizar a las 4 guardianas de agua, de viento, de fuego y de tierra como los significadores para nuestras lecturas. Entonces, imaginen que tenemos nuestro mantel de lectura y tenemos Watery de agua para las emociones, romance y vida familiar. Windy o viento para asuntos de comunicación, planes y ambiciones. Fiery para fuego, para eventos sociales, proyectos y actividades que nos causan entusiasmo. Y Earthy, la tierra, para finanzas, responsabilidad de materialización de planes. Con Windy, el viento, apenas estábamos haciendo el plan y con Earthy ya estamos en la etapa de aterrizar este plan y volverlo real. Ahora, pueden mostrarle a su consultante estas 4 cartas y decir cuál quieres que te represente en la lectura. Generalmente con el tarot igual tenemos las figuras de la corte y dependiendo de la figura que escoja también podemos empezar a saber cómo se identifica el consultante o la consultante. Con CLO siento que no podemos hacer tanto esto porque aquí influye mucho el cariño que le tiene la gente a los personajes. Entonces no lean demasiado así en la selección del significador. Solo sigan su intuición y si sienten que realmente esta vez sí fue algo relevante, entonces sí sigan la intuición de que tiene que ver algo. Por ejemplo, estamos en una lectura así sobre trabajo y su consultante escoge así carta de agua. Entonces a lo mejor ya podemos empezar a pensar, es que a lo mejor la situación que le molesta de su trabajo es que no tiene un reconocimiento, más que le preocupe, no sé, el pago, las jornadas, el ambiente de trabajo. Es una suposición, como les digo, no hay que leer demasiado en este momento y menos con cartas CLO porque la gente pues sí tiene sus personajes favoritos. Ahora, si queremos hacer una selección astrológica, podemos utilizar el elemento de las cartas. Entonces, si tenemos viento, con la carta de viento podríamos representar a alguien que tenga, que sea de signo Géminis, Libra o Acuario, con tierra, Tauro, Virgo, Capricornio, fuego, Aries, Leo, Sagitario y por último agua,
a Cáncer, Escorpión o Piscis. Aquí estoy incluyendo la polaridad que estamos considerando, así, viento masculina, polaridad masculina, tierra femenina, fuego masculina y agua femenina. Esto es porque tenemos que ser flexibles con las imágenes en lo que se refiere a Clo, con los varones, porque como todas las cartas son mujeres o animales o un objeto, excepto una que es un varón, entonces puede que no se sienta cómodo de repente estar representado en la lectura por una de estas 4 guardianas. Pero si le explicamos que, por ejemplo, la carta de fuego tiene una polaridad masculina, entonces quizá puede sentirse más cómodo con la selección de significador en la lectura. En tiradas de pareja podemos escoger la carta de oscuridad y de luz como la pareja misma. En este caso, como oscuridad es una carta lunar, estoy sugiriendo que se utilice para una mujer y una carta solar luz para un hombre. Por supuesto, este es un ejemplo con parejas heterosexuales. Esta se puede aplicar así con cualquier otro tipo de parejas, así homosexuales o parejas no binarias. Únicamente hay que tener en consideración quién va a ser quién en la tirada. Si oscuridad es la consultante o el consultante, o igual luz. Eso es, simplemente hay que ponerse de acuerdo antes de empezar a hacer la tirada. Esta es una sugerencia. Ahora, en las tiradas que vamos a ver hoy, que son tableros así de 15 o de 9 cartas, en el tablero de 15 cartas sugiero que no utilicen más de 2 significadores, así máximo, no sé, la o el consultante y otra carta para su pareja. En tarot nos hemos encontrado así con tiradas donde aparecen muchas figuras de la corte y en ese momento sabemos que está aquí, no sé, nuestra pareja, familia y hasta el vecino de la abuelita aparece ahí. Aquí no podemos así hacer esas identificaciones, entonces sí vamos a trabajar por favor con un máximo de 2 significadores. Las cartas invertidas. En el método de las cartas Clo no tenemos manera de evitar esto, porque si queremos tener cartas invertidas vamos a saberlo porque el reverso de las cartas es muy obvio cuando está una carta invertida y cuando una carta al derecho. Vamos a ver qué podemos sacar aquí de las cartas invertidas para las cartas Clo. ¿Cómo podemos interpretar una carta invertida? En el manual original de las cartas Clo no hay una definición de cartas invertidas. Siempre dice que se trabajen y se manejen al derecho. Pero todos los fans han desarrollado su propia manera de leerlo. Si tú lees las cartas Clo con posiciones invertidas, tengo algunos consejos para ti, para que no tengas que inventar un significado diferente para la carta invertida. Una carta invertida es un recurso que está bloqueado, retrasado, ignorado o reprimido por tu consultante. Un proceso interno que debería ser externo o al revés, algo que debería ser externo pero lo estamos manejando como algo interno. Y una energía o un don mal usado, ya sea en exceso o en subutilizado. Las cartas Clo, en este caso, como les comentaba, pues no hace falta realmente que usemos cartas invertidas. Las van a usar, pueden tomar estas consideraciones. Si tenemos una tirada completamente invertida, podemos llegar a estas conclusiones: de que la pregunta no fue ética o estuvo mal planteada, que la situación está llena de obstáculos o no le corresponde intervenir a tu consultante o a ti misma si tú eres quien está haciendo la lectura. Se hizo la pregunta opuesta a la que debía hacerse originalmente. La respuesta está en el pasado, así como si el tiempo se moviera en reversa. O no siempre pasa, pero también que el consultante miente. Vamos a ver algo que podemos hacer con las cartas
invertidas. Permítanme, voy a cambiar de cámara. Bueno, tenemos cartas CLO. Como ven, el reverso es muy obvio cuando la carta va a estar invertida. Yo siempre he sugerido que no se hagan lecturas que se responden sí o no, para eso son una moneda. Pero si van a hacer esto, pueden tener 3 cartas, así barajan todo su mazo y reciben 3 cartas. Si las 3 están al derecho, su respuesta sería sí. ¿Cómo me acomodo? Su respuesta sería que sí. Si tienen 2 cartas al derecho y una invertida, nos está diciendo sí, pero. Entonces, esta carta que apareció invertida es la que nos estaría diciendo el pero, por qué no está funcionando o por qué no es un sí definitivo. Igualmente, tenemos 3 cartas de cabeza. Nuestra respuesta es no. Y si tenemos 2 de cabeza y una al derecho, es un no, pero entonces exploramos con la carta que salió al derecho para ver si nos da algún consejo o algún recurso para hacer avanzar la pregunta que ya nos fue respondida que no, pero continuamos. Vamos a pasar a las lecturas de tablero. Las técnicas de tablero vienen originalmente de la cartomancia, así con carta francesa o carta inglesa, como pueden ver aquí en la pintura. Si ven pinturas antiguas sobre adivinación, van a encontrar que las cartas están distribuidas así, en estas figuras así rectangulares o cuadradas. Los tableros son así rectángulos o cuadrados de cartas. Nos presentan un mapa total de la situación. Son muy poderosos en ese sentido porque muestran mucha información. Y de entre sus características es que se leen en todas direcciones. Se leen horizontal, vertical, diagonales. Diagonales, y también una misma carta puede tener varios significados. Si pasamos por la misma carta durante la lectura, también pueden recibir un significado diferente o una interpretación de acuerdo a las cartas con las que se van a agrupar. En esta ocasión vamos a usar un tablero de 15 cartas. Yo he puesto así el orden 1, 2, así del 1 al 5, 6 al 10, así en este sentido. Quizá a ustedes les guste, no sé, seguir una forma así como ondulada o poner primero las columnas. Eso realmente no hay problema, no afecta. Mientras quede el tablero así establecido en esta forma, está muy bien. Ahora, las técnicas que vamos a ver ahora, yo las aprendí del libro Untold Tarot de Caitlin Matthews. Ella nos presenta un tablero con 25 cartas. Esta es una adaptación con 15. Primero porque ella está considerando un mazo de tarot de 78 cartas. Con CLO, tenemos menos, tenemos 52. Y además, saben, las cartas CLO son muy grandes. Tampoco se trata de tapizar así una pared para poder tener una lectura. Y entonces creo que el número 15 es el número así, que apenas nos queda cómodo para trabajar y que nos dé los diferentes niveles de lectura que necesita un tablero. Ya tenemos este mapa así dispuesto, entonces ahora vamos a ver cómo empezar a interpretarlo. Tenemos 3 renglones de cartas. Si la carta de nuestro significante aparece en el primer renglón, significa que nuestro consultante está con muy buen ánimo, está en control de la situación, reacciona de una manera muy sana, muy,
muy conveniente a la situación o reto que se le presenta. La fila de en medio es un estado intermedio, no saben, así pequeños altibajos. Y si la carta significante aparece en el último renglón, sí es lo que sabemos, que nuestro consultante se siente sin control, puede incluso quizás estar víctima de las circunstancias, o que está padeciendo alguna injusticia. Esto en estos tres renglones. En lo que se refiere a las columnas, con respecto al consultante, lo que esté a la izquierda de nuestro consultante es el pasado y lo que esté a la derecha es el futuro. Yo he puesto aquí el ejemplo, aquí en el centro, pero ahora vamos a ver cómo el significador puede caer en cualquier posición. Y nuevamente todo lo que esté a su izquierda va a ser pasado y todo lo que esté a su derecha va a ser el futuro. ¿Cómo vamos a empezar a leer? En los tableros la carta del centro siempre es muy relevante porque nos cuenta el origen del problema, el obstáculo o reto que existe, y si nos imaginamos que un tablero tiene movimiento, podría ser algo que lo está fijando, algo que hace que no pueda girar o no pueda moverse la situación, lo mantiene inmóvil. Esto en cualquier tablero, la carta del centro es muy significativa. Ahora, vamos a leer estos pares de las esquinas. Esta era la número 1, este es el número 15, y después número 5 y la número 11. Estas cartas de las esquinas nos enmarcan la situación y la describen. Nos cuentan como el antecedente, lo que está sucediendo ahora. Digamos, ponen la mesa para lo que se va a interpretar después. Aquí tengo un ejemplo donde el consultante ha aparecido en el renglón superior. Como les decía, aparecer en este renglón significa que nuestro consultante se siente anímicamente bien con lo que está sucediendo, que tiene control y podemos decir que también así como una esperanza o que puede tener influencia sobre su situación. Cuando interpretamos un tablero así con tarot, todas las demás cartas que aparecen, generalmente podemos ir hilando una historia completa hacia la derecha y hacia la izquierda. Yo estoy proponiendo así que con CLO solamente nos fijemos en la última carta al final de la secuencia así de lo que se mueve en sentido horizontal. Igualmente para el pasado. En los tableros con tarot también seguimos completa la diagonal. Aquí igual también estoy proponiendo con CLO, solamente interpretemos la carta diagonal en la posición inmediata. Las cartas que están debajo del significador es donde el consultante influye. Aquí podríamos tener alguna, no sé, quizá alguna otro significador, o podemos considerar que estas cartas nos proveen de recursos para el consultante, lo que puede tomar para ayudarse en la situación. Aquí es un ejemplo al contrario. Aquí, un punto más. Cuando tenemos el significador aquí y tenemos una línea larga así de futuro, eso nos está diciendo que nuestro significador, nuestro consultante, todavía tiene bastante historia por delante. Todavía está por verse qué va a suceder. Y aquí es el caso contrario. Cuando tiene muchas cartas hacia atrás, hacia el pasado, podemos inferir que hay mucha carga, hay muchísimos antecedentes, entonces quizá más bien tenemos que preguntarnos qué ocurrió en el pasado y no tanto hacia el futuro de lo que va a pasar para interpretar estos cuadros.
y al revés. Entonces aquí tenemos estas cartas que vienen en diagonal hacia el significador. Son cartas que nos dicen lo que está influyendo en el consultante. Pueden imaginar igual, por ejemplo, aquí que tuviéramos no sé, el laberinto. Entonces nos estaría hablando de confusión. Entonces aquí estamos teniendo una influencia así de confusión en nuestro consultante. Vamos a ver qué ocurre cuando tenemos dos significadores. Aquí estoy pensándolo así como que es una relación de pareja, pero si nos ponemos así muy creativos, podemos hacer que uno de los significantes sea nuestro consultante y la otra carta el tema sobre el que está preguntando, así un trabajo, una relación, un proyecto. Entonces ahí también podemos empezar a ver algunas interacciones. Vamos a suponer aquí en las dos cartas de significadores están en la línea de en medio, entonces podemos decir es una relación promedio. Las dos cartas de significadores aquí en la parte de abajo, dijimos en la columna donde el ánimo es muy bajo, la sensación de descontrol y desesperanza es grande, entonces podemos interpretar los que están aquí juntos en las buenas y en las malas. En este otro tablero tenemos un distanciamiento. Esto no necesariamente tiene que ser malo. En los ciclos de las parejas a veces hay una de las dos partes, no sé, tiene más visión de dónde están parados ahora y puede decir, oye, yo creo que estamos mal en esto o en aquello. Entonces, no es necesariamente malo esto. Y aquí tenemos un caso así como de distanciamiento intenso. Pues sí, vamos a decirlo así, sí, hay como mucho desencantamiento, quizá poca comunicación. No parece ser de entrada, así, antes de que empecemos a interpretar algo, ya podemos ver que la situación no es muy agradable. ¿Cómo vamos a preparar el tablero para la lectura? Vamos en primer paso a escoger a los significadores o al significador 1 o 2 y vamos a separar aleatoriamente las cartas necesarias del mazo, ya sean 14 o 13. El fin es que del final tengamos 15 cartas. Entonces, si solo tenemos un significador, separamos 14. Si tenemos dos cartas, 13. Aquí tenemos dos ejemplos. Si tienen un significador, lo integran a las demás cartas y empiezan a barajar. Si tienen dos significadores, yo sugiero integrarlos en el mazo en posiciones alejadas. Ahora vemos un poco sobre esto. Y barajamos las 15 cartas y extendemos el tablero y las cartas sobre la mesa. Aquí, por supuesto, solo les estoy dando así los pasos duros, así de la disposición del tablero. Por supuesto, es como cualquier otra lectura, pueden preparar su espacio, relajarse, hacer lo necesario para meditar o así cualquier rito o práctica que tengan antes de su lectura. Comenté de la lectura. Entonces suponemos que tenemos una lectura con dos significadores. Tengo el ejemplo light y dark, luz y oscuridad. Y suponemos que aquí tengo las otras 13 cartas para completar las 15 que va a necesitar el tablero. Como generalmente si están solicitando una lectura de relaciones es porque las cosas no están bien o hay algún problema, yo sugiero meter una carta, no sé, en una posición aleatoria y la segunda carta alejada. Esto es porque, bueno, cuando se barajen y si al final quedan juntas en el tablero, entonces estamos viendo que independientemente del problema que estén ahora, quizá hay una esperanza para
arreglar o analizar una luz más objetiva, una luz más optimista lo que está ocurriendo. Espero que este pequeño truco les sirva. El primer caso es: una mujer y su esposo deben abandonar el departamento que rentan porque él perdió su empleo debido a la pandemia. Están a punto de mudarse a la casa de la suegra, con la que se lleva muy mal. Quiere saber qué puede esperar de este cambio. Aquí están las cartas que aparecieron. Las voy a dejar así un momento para, si tienen ganas de tomarle una foto de pantalla, así, y después puedan reproducirlo en casa. Muy bien, aquí está el tablero resultante. Vamos a empezar a analizarlo con los puntos que comenté hace un momento. Aquí están los significadores. Ella quedó como oscuridad, siguiendo esta convención que les comenté, de que como carta lunar podría representarla a ella, y él aquí está como carta light, como por ser una carta de tipo solar. Ahora, generalmente en las lecturas de los tableros, yo suelo concentrarme más, pues, y justamente en el significador de la consultante. Les voy a poner un ejemplo donde así como que todos los principios o toda la base con la que solemos trabajar no funciona exactamente así, para que en el momento que se encuentren algo similar sepan qué hacer. Cuando todo funciona bien, todos los significadores, todo está en donde debe, pues no hay problema. Y por eso justamente hoy vamos a ver este ejemplo que es un poco raro. Muy bien. Tenemos nuestras cartas clave. En el centro tenemos el poder, esquinas, la espada, la flecha, oscuridad y burbujas. Ahora, el centro, esto es lo que nos está diciendo que es lo que nos está moviendo esta situación, el reto que está enfrentando. Entonces, el poder es una carta que nos habla de superación de obstáculos, de posibilidades de desarrollo, de buen posicionamiento en el trabajo, en los estudios, pero digamos que su lado negativo o el consejo que nos ofrece es que cuando estemos así avanzando, creciendo, desarrollándonos, no tratemos mal a los demás, pues sí, no, para no ir creando toda una cadena de resentimientos. Entonces, este es el eje de nuestra lectura. Por supuesto, ella también se siente despojada pues así, de cualquier poder de decisión, porque va a estar en la casa de la suegra. A lo mejor es el último lugar donde querría estar. Y si tienen toda una historia así de abusos, de discusiones, de malos humores. Entonces, sí tenemos aquí un tema de cómo va a ser ese nuevo balance de poder cuando esté más dependiente de que su vida sea o transcurra en la casa de su suegra. En las esquinas, el marco de la situación, tenemos la espada y la flecha. No sé cómo lo ven así de entrada, pero yo siento que aquí esto ha sido una situación de armas tomar. Ha habido agresividad. Y sí, es como lo que les comentaba, con la suegra ha habido discusiones, ha tenido problemas. Y en este caso, pues sí, me preocupa un poco la flecha, porque no solo va a haber discusiones y agresiones, sino que también van a ser muy dirigidas. La flecha nos dice de escoger un objetivo e ir directo así. Por eso no quitar el dedo del renglón. Entonces, sí estamos pensando que posiblemente
va a haber toda una situación así de agresión constante de parte de la suegra. Ahora, viene este característica que les comentaba de los tableros. En esta esquina apareció la consultante, pero ahora no vamos a leer esta carta como consultante, sino como una carta más. La tenemos en combinación con las burbujas. ¿Esto qué nos dice? Entonces, The Dark, como carta así por sí misma, es una carta que nos dice que tenemos que retirarnos para descansar, recuperar energías. Y las burbujas nos dice que es como para... es una carta de limpieza, ¿sí? Pueden ver como burbujas de jabones para purificar, para limpiar. Entonces, estoy pensando que esto es lo que teníamos anteriormente y esto es algo de lo que se le viene ahora. Posiblemente este periodo así con su suegra le va a servir un poco para, pues no sé, limar algo de asperezas con ella. Va a ser un camino difícil, pero sí es posible que sí salga algo bueno de todo eso. Estas son las cartas así que tienen que ver con la consultante. A mí me llamó la atención que, dado la situación, los antecedentes que hay, que ella apareciera aquí en la orilla del cuadro. Ya no tenemos más información aquí. A veces yo siento que cuando eso pasa en los tableros y no tenemos la oportunidad de agregar una carta aquí, es una regla de tableros que se puede hacer, tomar una carta complementaria. Yo no la agregué. Entonces, en este caso yo siento que nos dice, así, es un alto en seco, el mismo tablero nos para y nos dice que tenemos que trabajar, tenemos que analizar la situación. Ahora, ¿en dónde tiene influencia ella? Tenemos a la nube. La nube es una carta que nos dice que nuestras decisiones van a tener una influencia directa en el resultado de lo que esté pasando. Y es una pequeña inyección de optimismo. Tiene que encontrar en medio de esta situación la manera de encontrar su propio centro, estar tranquila. Y en el pasado, pues nuevamente, como comentábamos, está la espada. Y sí, esto tiene mucho pasado. Las heridas vienen de hace mucho tiempo y pienso que van a ser difíciles de resolver. La carta de la espada nos dice que también nuestra mejor arma es la verdad. Entonces, yo creo que aquí va a tener que retomar eso con el tiempo para poder salir adelante en esta situación. Generalmente con esta parte de la lectura ya tenemos consejo para ella, porque este tipo de tamaño de tableros no es que tengan posiciones de resultado final o el desenlace. Los tableros nos exponen toda la situación para que nosotros lleguemos a nuestras propias conclusiones. Si tú estás acostumbrada o acostumbrado a trabajar con tableros precisamente con tarot, o que tengas otro tipo de experiencia con Lenormand, no, en este caso yo no estoy usando otras técnicas así como Lenormand, como saltos de caballo. No, siento que sí ya es un poco forzar a lo que podemos hacer con Clos. Por supuesto, si tú quieres hacerlo no hay ningún problema y puedes aprovechar la experiencia que tengas con tarot o Lenormand previamente. De repente dije, bueno, vamos a ver las cartas de él, y esto se puso mucho más interesante. Quiero destacar que la carta del significador de ella tenía algún pequeño vínculo con el significador de él a través de la carta de la nube. Entonces, recordemos, la diagonal
que entra es lo que le influye y la diagonal que sale es donde tenemos influencia. Entonces esta carta se va a volver muy clave en esta lectura, o más bien en la situación de ellos. Tienen que encontrar esa manera de tener los dos un nuevo centro en medio de esta nueva circunstancia. Miren, aquí está así su esposo. Esta carta me llamó mucho la atención de Sweet porque esta carta suele ser de gentileza, de camaradería, amistad, protección y de la ayuda que nos dan las amistades, pero también puede representar la protección familiar. Entonces, en este caso le está afectando directamente o está teniendo influencia. Tuvieron esta desgracia de que perdió su empleo, no puede seguir sosteniendo el departamento en el que viven. Entonces, de repente no es extraño que esos problemas sí lo tengan aquí en el renglón más bajo, mientras ella, pues ahora más bien tuvo que sacar fuerzas de todo para no hundirse en eso, porque está sintiendo que le viene esta nueva amenaza que es vivir en la casa de su suegra. Bueno, entonces de él, vamos a decirlo así, pues no extraña que sí esté en este renglón. Quizás si tuviera más recursos así, no sé, emocionales, lo veríamos aquí en el de en medio, pero así como está la situación, está en el renglón más bajo. Sí se siente un poco decaído, por supuesto, un poco víctima de la situación también, y está teniendo la influencia de la protección familiar. Y en este caso, la carta de la nube ahora trabaja como influencia hacia él. Entonces, pues sí, está necesitando también encontrar su centro y sentir algo de optimismo en la situación que está viviendo. En el pasado están las burbujas, que aquí, bueno, nos van a platicar también de esa necesidad que tiene ahora de ponerse, bueno, que viene arrastrando del pasado, eso de cómo animarse de nuevo, cómo limpiar, cómo purificar sus emociones, porque sí ha sido un golpe así fuerte eso que haya perdido su empleo. Y la carta que estaría aquí al final de su línea, que sería su futuro, es la carta de la flecha. Esta carta es muy buena si tenemos un objetivo, un proyecto, algo que queremos realizar, porque nos está dando dirección y fuerza para hacerlo. Yo interpreto esto como que sí va a ser positivo este periodo en la casa materna para poder un poco, no sé, reanimarse, encontrar de nuevo su centro, un poco de optimismo y poder después lanzarse a retomar su situación, tener control, buscar un nuevo empleo, o sea, una manera de proyectarse después hacia el futuro. Lo que me llamó la atención y generalmente no hubiera interpretado es que entre el consultante y la flecha estaba la carta de la ilusión. Esta carta de la ilusión es así como ver distorsionada la realidad. Entonces, les digo, generalmente no lo hubiera interpretado porque es lo que les comentaba, no ser tan exhaustivos, así interpretando tableros CLO, pero me llamó demasiado la atención aquí entre el consultante y lo que digamos, la carta que muestra cómo se va a proyectar después al futuro, está esta visión alterada de la realidad. Yo lo interpreto como que hay un riesgo de que estando bajo la protección familiar de nuevo, pues pueda así como sentirse hijo nuevamente, estar bajo esta protección y perder el foco que realmente lo puede proyectar después hacia el futuro pues no sé, a ponerse de pie nuevamente. Todavía esto está por verse, pero sí es como un aviso así para nuestra consultante de, mira, pon atención, de que no vaya a volver a perder el norte ahora
su esposo desde la comodidad o la seguridad que le presta ahora el hogar materno. Nuevamente aquí está el cuadro completo. Como les comentaba, no trato de no ser exhaustivo en los cuadros CLO. Aquí tenía que seguir esta línea desde la consultante hasta el pasado. Había muchos antecedentes, pero se me hizo muy simpático que estaba aquí la carta de The Move, de moverse, porque en inglés también The Move es la mudanza. Entonces es un poco del humor que luego tiene CLO para las tiradas. Bueno, pasemos ahora a otro ejemplo. Este va a ser un tablero de 9 cartas. Un médico general es diagnosticado con una enfermedad grave pero curable. Él está preocupado de comunicarlo a su pareja porque actualmente ya están pasando por un mal momento y quiere un consejo general sobre cómo manejar la situación. En los tableros de 9 cartas vamos a usar este tipo de lectura. Es diferente a la que usamos con 15. Entonces tenemos la secuencia 5, 1, 9 como nuestro clásico pasado, presente, futuro. De nuevo, la carta del centro es el presente, pero aquí nos está describiendo la situación del momento. No es como el centro en el tablero de 15 cartas donde nos describía un obstáculo o reto. Entonces, 5, 1, 9 funciona pasado, presente, futuro o origen, tema y resultado. A la carta 1, la del centro, el presente o nuestro tema, le influye el par de 7 más 9 y puede tener influencia en 5 y 3, igual que vimos en el tablero de 15 cartas, las diagonales que entran y las diagonales que salen. Ahora, de nuevo, si tienen experiencia como con Lenormand o cartomancia y intuitivamente empiezan a ver que 8, 6, 4 y 2 les puede funcionar también como una lectura de cruz francesa, también pueden hacerlo. Aquí no lo vamos a hacer, pero igualmente está la invitación abierta a ver qué más les dice su intuición. Podemos considerar también las cartas 6 y 2 como dos columnas que están aquí protegiendo a la carta 1. Entonces son posibles recursos de los que se puede echar mano. Estas son las cartas que aparecieron. Nuevamente les dejo la lista un momento por si quieren hacer alguna captura para después reproducir el ejercicio en casa. Aquí está nuestro cuadro. Miren, tenemos... cuando vi este cuadro es como confirmar de nuevo, cuando un oráculo tiene ganas de hablar, tiene el gusto de hablar, de darnos noticias, encuentra la manera de hacerlo. Tenemos aquí, alguien podría decir, bueno, ¿esta situación es buena o mala? Entonces yo le diría, pues tú dime, tenemos la lluvia, la tormenta, la nube, y la nieve. O sea, de repente parece que todo lo que puede caer del cielo está aquí presente en la tirada. Muy bien. Entonces, vamos a ver nuestra tirada. Tenemos así pasado, presente, futuro. Tenemos la nieve, la nube y la tormenta. La nieve es una carta así. Yo me lo he imaginado así, como que un manto blanco, así, un campo así en blanco por una nevada, es como una hoja en blanco. Es un nuevo inicio. Y el manual también nos dice que así como son nuevos inicios, son nuevas lecciones que aprender. Entonces a nuestro médico consultante, bueno, le va a tocar bajarse del papel de quien cura
para ahora tener que dejarse curar. Eso también lo va a tener que aprender. En el fondo quizá también a él le trae una lección de humildad. The Cloud, justo la vimos en el cuadro anterior, es esta carta de encontrar su centro y de tomar decisiones correctas, porque esta carta también nos habla de que el buen juicio va a ser puesto a prueba. Entonces, ahora va a tener que estar en papel de paciente, pero bueno, sabemos que no se va a poder apagar toda su experiencia médica, entonces también va a estar como dudando de lo que le dicen, lo que le comentan, sus diagnósticos, sus análisis. Va a tener segundos o terceros pensamientos sobre cualquier cosa que le comenten. Y todo esto en el futuro está The Storm, que es una tormenta de emociones, es explosiones, emociones intensas. Entonces, así como está la situación hasta el momento, así en el momento que está aquí en la lectura, pues sí, parece que esta transición de paciente a médico va a ser difícil. Perdón, es al revés, de médico a paciente va a ser difícil. Y por el momento no lo va a manejar bien. Entonces sí, además de su enfermedad, va a tener todos estos humores ahí. ¿Qué le influye? Entonces tenemos este par, lluvia con tormenta, es lo que les comentaba, como, o sea, eso pinta mal, pinta bien, que es, por lo menos con el nombre suena como que no va a ser muy agradable. Pero en el sistema CLO, generalmente la lluvia nos dice que es una lluvia de bendiciones, y en este caso nos hace saber que el dolor va a ser pasajero y que tiene que combatir el pesimismo. Esto esta va a tener que ser muy fuerte, porque nuevamente en lo que le influye es pesimismo por la carta de la tormenta, no leída de nuevo como la posición de futuro, sino su significado adivinatorio normal. Ahora la leemos como influencia en nuestro consultante. Hacia abajo, la situación por ahora, qué influencia tiene o qué puede hacer. Entonces, The Snow, como comentaba, también es una página en blanco, es un nuevo punto de vista, y también puede así que el pasado lo deje sepultado sobre esta nieve que nos hace un campo nuevo, una hoja en blanco nueva para trabajar, o en este caso vivir su experiencia. Y de Watery, del agua, esta es una carta que nos muestra un liderazgo gentil y que tiene que ser amable consigo mismo. Ahora, esta carta es importante porque es una de las guardianas de los 6 atributos, es la guardiana del agua. Entonces, aquí en las emociones siento que nos viene como un recurso muy, muy valioso, porque si estábamos teniendo aquí una tormenta de pesimismo, una guardiana, así con su nivel superior, hacia una carta promedio, entonces sí le está ayudando. Necesita entender que esto es una nueva etapa y tiene que encontrar la manera de, a partir de eso, porque no lo va a poder cambiar, tiene que ver cómo manejar sus emociones para poder combatir este pesimismo que le está viniendo encima. Panorama así realmente no me parecía muy bueno, sobre todo por la primera diagonal, así de pasado, presente, futuro. Entonces, en esta ocasión sí decidí usar estas dos posiciones como recursos en los que se puede apoyar. Entonces, The Create es una carta así de estar en contacto con nuestra sensibilidad, con nuestra expresión, y dejarnos consentir por el arte y la música. Y The Sweet es una carta de apoyo, de amistad, de camaradería. Entonces, así en par,
pues nos están diciendo que, primero, si tenía dudas de comentarlo con su pareja, cómo iba a funcionar esto, creo que esta carta nos está dando el recurso de decir, sí, tienes que comentarlo, tienes que decirlo, porque vas a tener este recurso a tu disposición del apoyo familiar. Y de Create, pues bueno, yo lo interpreto aquí como que tiene que encontrar maneras de canalizar así todos estos sentimientos negativos, puede ser que a través del arte o disfrutando, si no creándolo, si disfrutando el arte, así la música, no sé, películas, cine, libros. Es una manera así de canalizar todos estos sentimientos que tiene ahora. Bueno, espero que les hayan gustado estos dos ejemplos de lecturas de tablero con cartas Clo. De nuevo, les comento, si tienen experiencia con Tarot o Lenormand y sienten que hay otras posiciones que pueden leer como saltos de caballo, las posiciones como de cruz francesa, adelante, si no, no hay ningún problema. En este ejemplo traté de no ser tan exhaustivo porque sí teníamos bastante terreno que recorrer dentro del periodo que debe durar cada video. Muchas gracias por su atención. Espero que esto les haya gustado, que lo encuentren muy interesante, que lo practiquen y no sé, que puedan descubrir un nuevo potencial para sus cartas Clo. Mi nombre es Flavio Pastor. De nueva cuenta, muchas gracias a Mariana Martínez y a Rodrigo Díaz por la invitación para estar aquí en el primer Congreso de Tarot de Uruguay. Y los dejo por último con mis redes. Muchas gracias de nuevo. Hasta pronto.